Bueno, vamos, voy a empezar a presentar, padre, para que se empiece ya. Ya estamos en vivo en Facebook. Empezar a transmitir, padre, solamente para compartirlo. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, padre, por estar un día más con nosotros. Gracias por los demás días. Quien no nos haya visto todavía, como ahorita lo platicábamos con Mónica, la primera plática ya está en YouTube, en nuestro canal de YouTube. La segunda está subiéndose. En cuanto esté lista, se los diremos en nuestra página de Facebook. Y esta plática pues está grabada y va a estar grabada y en cuanto esté lista también en YouTube, nosotros se los informamos. La plática de ayer tuvimos problemas con el internet para estar en Facebook. Está dividida en dos formas en el video, pero en YouTube está completa. Digo, por si alguien se perdió alguna parte o teníamos unos problemas de audio, pero pues está completa, como quieren, va a estar completa en YouTube. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, padre. Bienvenidos. Muy bien, se cortó un poquito, pero creo que ya puedo empezar. Y quisiera preguntar si se escucha bien. Sí, padre, se escucha usted muy bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo de inmediato retomo el hilo de nuestras reflexiones. Y bueno, iniciamos exactamente recordando primero cuál es nuestra temática general y muy brevemente lo que hemos visto el primero y el segundo días, ¿verdad? Entonces, sabemos el tema general es el desarrollo de la vida espiritual, subrayando desarrollo, ¿sí? Es decir, que hay un proceso y hay un camino. Inicialmente, lo que motivó este tema, el desarrollo de la vida espiritual, pues es toda esa serie de confusiones, de desacuerdos, entre comillas, entre creyentes, ¿sí? Sobre algunas prácticas. Se cree que la iglesia prohíbe, se toma un documento por otro, hay muchas confusiones y sobre todo hay muchos miedos. No toda la gente tiene miedo, pero no puede dialogar con los que sí lo tienen. Digamos que en cierto sentido, pues la materia prima era todas aquellas creencias sobre ciertas fuerzas de la nueva era, que si el yoga, que si la acupuntura, que si la homeopatía, ¿sí? Y bueno, esa es una primera cosita. Y la segunda razón, ¿verdad? Y que es, yo diría incluso más importante, ¿verdad? Es el entender que la vida espiritual es un proceso y es muy importante entender el proceso y también entender que yo a veces no puedo vivir algo que es evangélico porque estoy en esta parte y necesito caminar, necesito hacer algo, ¿sí? Para que luego esa vivencia espiritual sea posible, ¿sí? Dicho en otras palabras, lo que no es posible en una etapa de la vida, sí es posible en otra etapa de la vida a condición de que haya proceso. Es decir, no es, digamos, algo mágico, ¿sí? En este proceso, decíamos, hay una meta muy precisa. Llamémosle vida evangélica o como ustedes gusten. Hemos tratado de concretizarla en 3 puntitos muy importantes. La meta es la capacidad de amar, la humildad y la sabiduría. Las decimos pues en fila india, pero ya sabemos que no están en fila india, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de amar, que supone, por ejemplo, la capacidad de ser paciente, ¿no? Y subrayo capacidad, porque mucha gente quiere ser paciente y no puede, o sea, quiere pero no existe la capacidad, ¿sí? O la bondad, o la generosidad, o el perdón, ¿verdad? Tantas formas en las que el amor se expresa. Bueno, pues la vida espiritual tiene como una de sus metas precisamente tener esta capacidad de amar con sabiduría, es la otra cosita. Por eso digo que no están en fila india porque están integradas, ¿verdad? Y la otra, el otro sector que, bueno, hemos precisado un poquito, ya sabemos que la vida espiritual es más amplia, pero bueno, para concretizarla es la humildad, ¿sí?
es decir, esa actitud verdadera, ¿verdad? La verdad, las cosas como son, libres de todas las telarañas, necesidades, quién sabe cuántas cosas que generan envidias, peleas, competitividad y tanta cosa. Y también requiere sabiduría, ¿sí? Entonces está ubicada la meta. El primer día nosotros nos detuvimos en una de las facultades humanas que necesitan desarrollarse o necesitan purificarse o sanarse, ¿verdad? Necesitan hacer un proceso, ¿no? Y son las operaciones mentales cognitivas de percepción, ¿sí? Entonces, hablamos de las creencias, del pensamiento mágico, ¿sí? Cómo, bueno, nacimos con, bueno, inició nuestra vida humana con pensamiento mágico, ¿verdad? De chiquitos teníamos pensamiento mágico, pero debemos evolucionar o desarrollarnos a un pensamiento crítico, un pensamiento más sabio, un pensamiento adulto, ¿no? Y en muchas ocasiones nos resulta muy difícil y bueno, tocamos este tema, ¿sí? El abandono de creencias irrealistas, etcétera, para el descubrimiento de las cosas como son y le llamamos sanación de la mente. El día de ayer nos detuvimos en otra facultad humana muy importante, muy amplia, que es la memoria. Y veíamos cómo pues toda nuestra vida está memorizada y está memorizada así como la vivimos. Por lo tanto, si nosotros tuvimos una situación muy dolorosa, muy traumática a los 3 años de edad, pues no importa qué edad tenga yo ahora, basta que me toquen esa herida y reacciono como si tuviera 3 años, ¿verdad? Me olvido del momento presente, ¿verdad? Los demás la pagan, pagan mi trauma, ¿sí? Y entonces decíamos que para alcanzar esa meta, dentro de lo que es el desarrollo de la vida espiritual estaría la sanación de la memoria. Distinguimos diferentes tipos de memoria y nos deteníamos sobre todo en la memoria procedimental, ¿sí? Es decir, en los aprendizajes prácticos, vamos a decir. Si ustedes, por ejemplo, saben manejar automóvil, pues ahorita ni piensan ni lo pueden conceptualizar, pero les ponen un automóvil y lo manejan, ¿verdad? Es decir, el procedimiento está en nuestra memoria, aun cuando no necesariamente lo entendamos. También es muy importante la memoria de significados. Muchas veces los significados nos gobiernan. Poníamos el ejemplo de los insultos. ¿Por qué? Pues porque aprendimos los significados cuando teníamos una mente mágica, ¿verdad? Cuando teníamos poco o cero conciencia de lo que estábamos aprendiendo, ¿sí? Y entonces hablamos de la sanación de la memoria y de las emociones, ¿verdad? Cositas, sobre todo las emociones, que seguirán entrando en los 2 días que nos van a quedar después de terminar esta reflexión. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la voluntad, ¿sí? Bueno, como he usado la palabra sanación, ¿verdad? Sanación de la mente, sanación de la memoria. Bueno, pues podríamos también llamarle sanación de la voluntad, ¿verdad? El proceso de la voluntad. Y iniciamos definiendo qué es la voluntad. Es un concepto medio complejo, ¿verdad? Pero se refiere a la capacidad de decidir con libertad lo que deseamos con todo y sus consecuencias, ¿sí? Diríamos que el primer elemento de la voluntad es la capacidad de decisión consciente y entra aquí lo del primer día, ¿sí? Es decir, hay que ver cómo yo ubico mis metas, ¿no? Por decir, si aquello que quiero alcanzar, ¿no? La palabra voluntad viene del verbo querer en latín, ¿sí? En latín, querer se dice volere, ¿sí? Y de ahí viene voluntad, precisamente, ¿sí? Por eso el primer componente de la voluntad es la libertad consciente, ¿sí? Con todo y las consecuencias. Pero hay otro puntito. A veces nuestra libertad, o sea, nosotros queremos alcanzar una meta. Por lo tanto, para cumplir lo que quiero,
así, voluntariamente, pues yo necesito pagar el precio del tiempo, de la constancia, del sacrificio, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Por eso es que la voluntad no se reduce a decidir, sino a poder realizar aquello que decidimos. Y hay algunas decisiones que tienen muy largo plazo o mediano plazo. Vamos a suponer que decido estudiar una carrera. Bueno, pues ese acto de voluntad me va a costar 5 años, ¿verdad? 5 años de decisiones una tras otra, ¿verdad? Y en el caso de que no lo logre, pues, ¿qué decimos? Me faltó voluntad. Entonces, podríamos decir que la voluntad está dañada de dos formas. Cuando elegimos mal, por ejemplo, vamos a suponer una persona viciosa, ¿verdad? Fumadora o bebedora, ¿verdad? Y que pues ya sabe que el humo del cigarro o el alcohol le están perjudicando, ¿sí? Y no quiere perjudicarse, pero no puede evitarlo. Vamos a decir que ahí la voluntad está enferma, no sé, ¿sí? La voluntad va contra, o sea, es decir, no puede ejecutar lo que quisiera, ¿verdad? Otra un poquito más dificilita, ponerse a dieta, ¿verdad? Bajar de peso, ¿sí? Entonces, pues no basta una comida ni un día, ¿sí? Y entonces hay otras cosas por ahí que hacen que no pueda ejercer mi voluntad. Mi voluntad está incapaz, ¿sí? Mi voluntad está enferma o como ustedes quieran señalarlo, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a tratar ahora de desglosar un poquito esto, ¿sí? Porque se supone que en la vida espiritual, pues yo voluntariamente decido amar. Fíjense, estoy hablando aquí ya de voluntad, ¿sí? Es una decisión libre. Decido ser paciente, decido ser generoso, ¿sí? O decido ser humilde, decido ser sencillo, decido desprenderme del qué dirán y cosas por el estilo. Bueno, decido y puedo ejecutar mi decisión, ¿sí? La cosa se hace entonces un poquito más fuerte, la voluntad adquiere mucho más peso y se convierte en un concepto mucho más rico, ¿sí? Involucra muchas cosas la voluntad, ¿no? Involucra motivaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me propongo algo y no lo logro, pues me faltó motivación, ¿sí? Tenía un poquito de motivación, por eso quise, pero insuficiente para realizarlo, ¿sí? Tiene también su lado emocional, ¿no? Y bueno, vamos a partir de aquí porque, como les comentaba, estamos tratando un tema que es viejo, es antiguo, ¿sí? La voluntad, los filósofos la analizaron, hay un concepto filosófico de voluntad, un poquito lo he desarrollado ahora, lo he tocado un poquitín, ¿verdad? Los místicos, San Juan de la Cruz, que habla de la sanación de la mente, la sanación de la memoria y la sanación de la voluntad. Es más, pues estoy siguiendo su esquema, ¿sí? El esquema de San Juan de la Cruz. La diferencia está, bueno, pues en recurrir a las ciencias actuales, aparte de lo que ellos nos enseñan, ¿verdad? A la psicología, al desarrollo humano y cosas por el estilo. Y últimamente, pues hay muchos descubrimientos a nivel de ciencias humanas sobre, pues esto que estamos ahora señalando, ¿sí? Es decir, la capacidad de decidir y lograr alcanzar algo valioso. Hoy se habla de objetivos y lo que ustedes gusten. Y aquí entonces para nosotros, si hablamos desde el punto de vista espiritual, el amor es un objetivo. Por ejemplo, la paciencia es un objetivo, la generosidad es un objetivo, la sabiduría es un objetivo, la humildad es un objetivo, la sencillez, ¿sí? Son objetivos bien precisos que queremos alcanzar. Y solamente si nuestra voluntad está sana, los alcanzaremos, ¿no? De otra forma, no los alcanzaremos. Y ahora podemos tener también otro elemento, aparte de ayer, lo de ayer y de antier, de qué es lo que trabajamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe trabajar
para que se dé ese desarrollo de la vida espiritual. Y bueno, las ciencias humanas actuales, me estoy refiriendo a una corriente psicológica muy reciente que se ocupa del funcionamiento óptimo del ser humano. ¿Sí? La psicología se está enfocando a entender a las personas muy sanas, ¿sí? Muy saludables. Entran los héroes, entran los santos, aunque estemos hablando de psicología, una de las ciencias, pues vamos a decir así, neutras en términos religiosos, ¿sí? Y bueno, y haremos alguna mención un poquito más adelante. Desde esta perspectiva, se dice que una persona alcanza sus metas cuando tiene interés, ¿sí? Y entonces cada vez más me resulta más clara la importancia de lo que llamamos interés, ¿sí? Sentirse intrigado por algo, ¿sí? Interesado, usamos el palabra interés, interesado por algo, ¿sí? Y eso, bueno, puede ser por lograr una meta, por entender algo, por aprender algo, ¿sí? Por investigar algo, ¿sí? Entonces, el interés por algo. La psicología, bueno, no se ocupa de valores, pero bueno, aquí nosotros vamos a usar todo aquello que pueda ser útil para entender, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que nos interesa? Lo podría decir algo que nosotros consideramos valioso. ¿Qué significa valioso? Que me hace bien o que hace bien en general. Entonces, no sé, la verdad es valiosa, pues claro, es mucho mejor vivir con verdad que con mentira, ¿verdad? Sí. Pues buscar la salud es valioso, claro, mucho más que buscar la enfermedad y cosas por el estilo. Lo que tiene un valor, ¿no? Lo valioso, ¿sí? Entonces, si yo no capto lo valioso de algo, no me va a interesar. Y ya volvemos al primer día, ¿sí? Si mi mente, porque hablábamos de la sanación de la mente, si mi mente no es capaz de entender qué es lo valioso o qué vale más que otra cosa, no se va a interesar. No va a querer alcanzarla, ¿sí? No va a tener voluntad de alcanzarla, ¿sí? Entonces, el interés sería y uno se preguntaría, ¿y si no me interesa? Bueno, hay una cosita que se llama interés derivado, ¿sí? Hay veces que no nos interesan ciertas cosas, ¿sí? Caímos por casualidad en un lugar y luego de repente empezamos ahí y nos empieza a interesar, ¿sí? Entonces, y vamos a ver también más adelantito otras formas de este interés derivado o atención activa derivada. Vamos a ver, así se le llama más o menos técnicamente. Pero ya usé la palabra atención, ¿no? Entonces, la voluntad, es decir, el hecho de que yo quiera algo, alcanzar algo, lo que sea, va a hacer que mi atención se focalice en eso. Usé la palabra focalizarse, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque la atención es selectiva. Nosotros no podemos poner atención a todo, ¿no? Vamos a poner atención a qué cosa, pues aquello que nos interesa, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que a mucha gente no le interesan ciertas cosas. Luego se queja, ¿verdad? Luego no sabe por qué le pasa lo que le pasa. Es una inconsciencia muy grande. Pero simple y sencillamente no le interesa y no le pone atención, ¿sí? La atención consiste en la focalización de algo. Y nosotros vamos a percibir, vamos a ver solo aquello que focalizamos. Por eso es que nosotros vamos por la calle y no nos damos cuenta de muchas cosas. No es olvido, simplemente no lo percibimos, ¿sí? Y aquí es donde entra el famoso profesor distraído, ¿verdad? El hecho de decir cómo es que hay gente tan inteligente y no se acuerda ni qué camisa trae el otro, ¿verdad? No es que no se acuerde, no es falta de memoria, simple y sencillamente su atención estaba en otro lado. Y aunque sus ojos o en su retina apareció el color de la camisa del otro, ¿sí? El foco de su atención no estaba ahí,
estaba en otro lado. Y si es un genio, bueno, pues está quizá pensando acá quién sabe cuántas operaciones o lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Etcétera. Entonces, digamos que la atención, es decir, la capacidad de focalizar la percepción en algo es porque nos interesa o porque nos llamó la atención, así le llamamos, porque fue un tronido muy fuerte, porque fue una música muy bonita, porque fue un espectáculo impresionante y entonces nos llama la atención, ¿verdad? Y sería atención pasiva, no tenemos que hacer nada, ¿no? Pero hay otro tipo de atención, que es el que nos interesa aquí, y que es la atención activa, ¿sí? Es decir, que cuando yo sé que algo es importante, cuando yo sé, es decir, no es que ahorita lo esté viendo, sé que algo es importante, yo puedo decir, bueno, pues si es tan importante, yo creo que no conviene que me lo pierda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues dirigir mi atención para allá, ¿verdad? Y entonces, poco a poquito se generará un poquito el interés y el desarrollo precisamente de lo que nosotros llamamos voluntad, ¿sí? Es decir, es algo que porque yo capté lo valioso, me interesó, me intrigó, me llamó la atención, le puse atención y mi atención fue persistente hasta alcanzar el objetivo. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque pues hay muchos distractores. O sea, hay muchas otras cosas que luego nos van a llamar la atención y no solo de afuera, también de adentro. Lo que decíamos ayer, por ejemplo, si yo quiero aprender algo, pongo atención y me conecta con un trauma y un dolor muy fuerte, dejo de poner atención a aquello. Y mi atención se va a centrar en mi dolor. Dejo de ver a los otros. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En algunas ocasiones, algunas personas se ponen de malas y despotrican, ya se les pasó el malestar, se dan cuenta de que ofendieron a otro y le dicen, oye, discúlpame, pero que está muy enojado. ¿Sí? Es algo así como decir, mira, cuando yo me enojo ya no veo a nadie, solamente veo a mi enojo. Lo voy a decir de otro modo. Cuando yo me enojo, lo único que atiendo, a lo único que le pongo atención es a mi enojo. Por eso ya no te di, ¿verdad? Disculpa, ¿sí? No sé si el ejemplo resulta, ¿no? Por eso es por lo que el acto de voluntad o el ejercicio de la voluntad supone la capacidad de seguir poniendo atención a lo que importa a pesar de los distractores. Y ojo, en muchas ocasiones los distractores son potentísimos, como el ejemplo que acabo de poner ahora, ¿sí? Entonces, cuando una persona le interesa algo y tiene la voluntad, ¿sí? El interés es parte de la voluntad, pero ya dijimos que la voluntad implicaba atención, decidir poner atención y decidir persistir, ¿sí? Persistir hasta alcanzar el objetivo, pues van a venir muchos embates. Cuando nosotros no aguantamos los embates y nos desviamos porque la cosa estuvo muy dura, pues podríamos decir que nuestra voluntad no está fuerte, está enfermita. Y claro que así yo no voy a alcanzar la madurez espiritual en absoluto. Por eso es que parte del camino espiritual es precisamente la sanación de la voluntad. La fortificación de la voluntad, como ustedes gusten. Porque entonces aquí volvemos un poquito a conectarnos con lo de ayer, ¿verdad? Entonces vamos a suponer, no sé, que yo quiero dialogar serenamente con las personas que no piensan como yo y que no siguieron lo que yo quisiera. Yo quiero ser sereno. Bueno, pues no soy nadie para gobernar al otro, si quiero, pero no puedo ser sereno. Entonces yo necesito instalar nueva memoria, decíamos ayer, nueva memoria procedimental, ¿sí? Es decir, yo debo aprender a serenarme. No lo puedo hacer en un día, ya lo dijimos el día de ayer. Cuando yo debo adquirir una habilidad,
es decir, desarrollar algo de memoria procedimental, yo necesito pagar el precio del tiempo y del proceso. Pusimos el ejemplo, andar en bicicleta, manejar un automóvil, tocar piano, ¿sí? Y aquí es donde la voluntad va a entrar en su prueba de fuego, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero ser sereno ante situaciones conflictivas o ser paciente, ¿verdad? Pues sí, es la primera partecita de la voluntad. Yo quiero ser paciente, quiero ser sereno, pero resulta de que no puedo, bueno, pues ahora voy a querer poder, ¿sí? Es decir, ahora quiero adquirir la habilidad, ¿sí? Ya la cosa se hace un poquitito más compleja, ¿no? Y entonces el problema es la ejecución. Bueno, pues ahora voy a empezar ¿a qué cosa? A instalar memoria procedimental. Y la única forma de instalar memoria procedimental es intentándolo. Así aprendimos a manejar automóvil, intentándolo. Entonces, vemos que la voluntad, lo que realmente nos permite alcanzar una meta, es valorar la meta, o sea, que la meta tenga el valor suficiente para que yo pague el precio, ¿sí? Y luego ir deseando y poniendo atención a aquello, a todo lo que me falta. Poner atención a todo lo que me falta, porque la voluntad va a incluir el aprender y que ya no me falte eso, ¿sí? O sea, que yo tenga los recursos necesarios, ¿sí? Y esto es algo sumamente claro, preciso, importante y esencial, ¿sí? Para la vida espiritual, ¿sí? Entonces, es la voluntad de aprender, la voluntad de habilitarme, ¿sí? Etcétera, etcétera. Puede ser que al principio yo valore las cosas, me parezcan valiosas, pero a lo mejor todavía no capto todo su valor, ¿no? Y entonces lo empiezo a practicar y voy viendo lo valioso que es y entonces voy viendo los buenos frutos. Aquí quisiera poner entonces un ejemplo refiriéndome a la primera problemática que señalé y que motivó estas reflexiones, ¿no? Y bueno, lo repito, lo hago con mucho respeto para las personas que viven muy asustadas, ¿verdad? Que viven con muchas cuestiones, ¿sí? Con mucho respeto, incluso con mucho cariño. Conozco algunas personas que cuando han empezado a escuchar otra cosa como las que estoy diciendo, pues ya no las vuelvo a ver, ¿verdad? Con toda razón, bueno, fui medio peligrosón, ¿sí? Porque se sale de un esquema, pero bueno, hoy con mucho cariño, con mucha comprensión, ¿sí? Voy a referirme entonces a este hecho. Puede ser que nosotros demos culto a Dios por miedo al infierno. Entonces, aquí el interés es evitar un castigo, ¿sí? Entonces, lo que me mueve es, pues, no caer en el infierno, y para que no caer en el infierno yo tengo que hacer esto, esto y esto para no caer en el infierno. Pero ¿de qué me pierdo? Me pierdo de lo valioso de esto, esto y esto, ¿sí? Es decir, no quiero eso por sí mismo, sino por evitar el castigo. ¿Y qué tal que no hubiera castigo? No, pues a volar, ¿verdad? Aquello. Nunca lo quise. Nunca entendí por qué Dios me pedía eso. Nunca entendí que eso era mejor. Y aquí el grande reto de la voluntad es precisamente querer eso en sí mismo, no por miedo al castigo. En ese sentido hay una poesía muy bonita que se le atribuye a Fray Luis de León, ¿verdad? Pues no se sabe, quizá muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muévesme tú, muéveme el verte en esa cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera,
no me tienes que dar, mi Dios, porque te quiera, pues si aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, ¿sí? Y aquí es entonces donde entran las dificultades de diálogo, ¿sí? Algunas personas dicen, bueno, si no existe castigo, qué desgarriate en el mundo, ¿verdad? Como si todo el mundo fuese bondadoso por miedo. Hay muchas personas que no son creyentes y son muy bondadosas. Yo las he interrogado, ¿sí? He dialogado con mucho respeto y todo el asunto, y ellos nos critican eso, ¿sí? Dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué me preguntas que soy generoso? Es gente muy generosa, muy bien educada, ¿sí? Muy paciente, muy sabia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto es valioso, ¿sí? Es decir, yo lo busco en sí mismo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el hecho de considerar que amar es muy difícil, ¿no? Cuesta mucho, sí, amar, pues sí, está muy difícil amar al amor, pues Dios es amor. Pena que no lo podamos amar, ¿verdad? Es decir, que no busquemos el amor porque en sí mismo vale, ¿sí? O la humildad, ¿sí? O la sabiduría, ¿sí? En ese sentido, pues si yo les pregunto así en general a las personas, oye, ¿y cuál es tu principal objetivo en la vida? Rara vez escucho, mi principal objetivo en la vida es hacerme más capaz de amar, ¿sí? O mi objetivo en la vida es ser cada vez más sabio, ¿sí? O cosas por el estilo, ¿sí? En ese sentido, nosotros diríamos que nuestra voluntad en general, la voluntad del ser humano, está enfermita. Muchas veces su objetivo es algo que ya sabemos que le va a dejar vacío. Y sobre esto también las ciencias humanas nos lo dicen muy claramente, ¿sí? Las investigaciones sobre la felicidad, ¿verdad? ¿Tú qué crees que te hará feliz? Lo primero que responden los jóvenes, los que no tienen experiencia, es tener mucho dinero o tener mucha fama o tener las dos cosas, ¿sí? Y se olvidan de que hay mucha gente con mucho dinero y con mucha fama que es alcohólica, que se suicida, ¿sí? Que tiene una vida vacía, ¿sí? Que terminó perdida en las drogas, ¿sí? Y sin embargo, se considera que eso, ¿sí? Digamos que la voluntad iría hacia eso, ¿sí? Hacia algo que es destructivo, ¿no? Por eso podríamos decir que nuestra voluntad estaría, pues diríamos, bastante enfermita, ¿no? ¿Sí? Y entonces, aquí es donde nosotros empezamos a ver la diferencia entre los santos y nosotros, ¿verdad? Bueno, ustedes ya son santos, pero digo entre ustedes y mí y yo. Entonces, diría, y lo dice la psicología positiva, ¿sí? La grande diferencia está en los objetivos que se ponen, ¿sí? Dicen los héroes, los santos, los grandes maestros de la humanidad y líderes de la humanidad se diferencian porque se ponen objetivos que casi nadie se pone. Y es aquí entonces donde vamos viendo la relación entre las dos cositas las tres, ¿verdad? Ahora ya son tres que hemos meditado en estos 3 días, ¿sí? La mente, la creencia, ¿sí? La memoria y la voluntad, ¿sí? Y ahora podremos decir que sí, son tres cosas que podemos diferenciar, pero que no son separables, ¿sí? Si, por ejemplo, mi mente está enferma y yo sigo con mis creencias infantiles, por ejemplo, ¿no? De que lo que otros dicen de mí me sube, me baja, me quita lugar en el mundo, me ningunea lo que me dicen los otros, pues mi voluntad va a ir por querer que todos me quieran, que hablen bien de mí todos, ¿sí? Esa va a ser mi voluntad. Digamos que va a estar enferma mi voluntad y mi mente, las dos cosas juntas. O sea, soy todo yo que estoy ahí medio marciano, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Pues por no haber sanado mi memoria, por no haber memorizado cosas más sabias, ¿sí? Cosas más verdaderas, ¿sí? Y entonces aquí vuelve otra vez lo mismo. Es decir, yo puedo querer pensar como adulto.
Yo puedo querer dejar de seguir pensando con un pensamiento necio, etcétera, ¿sí? Yo puedo querer añadir nuevos aprendizajes, nueva memoria, sanar mi memoria o reforzar la que ya tengo, ¿verdad? Que no funciona tan bien, ¿sí? Y es aquí donde estas tres cosas se mezclan una a otra y entonces es aquí donde nosotros vamos teniendo un poquito más claro lo que es un proceso espiritual o un desarrollo espiritual, ¿sí? Vamos a ir así al principio medio a tientas, ¿sí? ¿Sí? Vamos a percibir un poquito algo que es un poco mejor, lo vamos a querer, no vamos a poder, luego pues ya medio le intentamos, si lo logramos ya estamos un poquito mejor todos nosotros, ya estamos un poquito más listos para otro pasito un poquito más fuertecito, ¿verdad? Medio me confundo, la mente, medio no puedo, la memoria, medio que quiero y luego veo que a lo mejor no vale la pena, ¿sí? Y así es como se va a ir dando nuestro proceso espiritual. ¿Y quién es el que no se va a desanimar, ¿sí? El que va a seguir adelante, ¿sí? Para responder a esta pregunta, vamos a acordarnos de una parábola, ¿sí? La parábola de la perla preciosa o del tesoro escondido en el campo, ¿sí? Vamos a ver de la perla preciosa. Entonces, dice Jesús, iba un conocedor en perlas finas, ¿sí? Alguien que conocía, que sabía. Los que no, pues pasaban, veían la perla y al no ver su valor, no tuvieron la voluntad de adquirirla, la decisión de adquirirla. Solamente el que percibió su valor. Y percibió de tal manera el valor, lo que valía, que todos sus demás valores, todas sus posesiones, las vendió. Es decir, se quedó sin nada de eso con tal de tener la perla. Es un acto de voluntad, es un acto de decisión que involucró todas sus posesiones, ¿sí? Algo parecido sucede en la vida espiritual y también en la madurez humana y en la sabiduría, ¿sí? El hecho de decir, todo lo que yo he aprendido en mi vida, lo que está en memoria, ¿verdad? Pues sepan que mi trabajo me costó, ¿verdad? Sí, es decir, todo lo que sí. Y si soy un geniudo, pues si hubieran visto cuánto me costó ser geniudo, solamente sacando las uñotas me protejo, ¿verdad? Sí. Ahora vienes tú a decirme que deje eso, ¿sí? Porque hay algo más valioso. Pues eso es exactamente. Es decir, lo que Jesús nos presenta es algo muy valioso, pero supone vender todo lo que tenemos. Sí, pero ¿cómo? Sí. Imagínense ustedes que yo involucro toda mi vida para hacerme un lugar en la vida, mi fama, vas, ¿sí? Y ya impliqué todo y voy entendiendo el evangelio que me dice, pero te estás perdiendo de lo mejor, ¿sí? De la sencillez, te estás perdiendo lo mejor. Y yo capto eso valioso, ¿sí? Lo valioso, tengo que dejar todo esto. Es decir, todo el trabajo que me costó, pues sí, eso consiste en vender todo lo que tengo, ¿sí? Con tal de adquirir la perla preciosa, ¿sí? Si no, entonces no lo haría. La sanación de la voluntad iría por allí. Por eso creo que, ¿cómo decir? La santidad tiene todos estos componentes, ¿sí? El objetivo de adquirir una perla que me va a costar todo lo que tengo, pero es muy importante que yo entienda y capte lo valioso de esa perla. En modo tal que, ¿qué? En modo tal que yo elija eso, aunque no me castiguen, ¿sí? Aquí, nosotros el último día, o sea, pasado mañana, vamos a hablar sobre el estado de dicha, vamos a decir así, ¿sí? Hay un fruto del espíritu del cual hablamos poco o lo describimos poco, que es el don de la alegría, ¿sí? O la felicidad profunda, como diría San Juan de la Cruz, ¿sí? Entonces, esa felicidad profunda no es una casualidad, ¿no? Es un resultado de haber comprado la perla preciosa.
¿sí? Es decir, de darnos cuenta de que tenemos lo mejor, que valió la pena aquello. Lo que pasa es que cuando vamos vendiendo lo que tenemos, es decir, cuando vamos dejando ideas infantiles, creencias ingenuas y mágicas, cuando estamos con todo el esfuerzo de instalar memoria procedimental, pues ahí vemos, pues casi no vemos o sea, ¿cómo decir? Está muy fuerte, ¿sí? El camino y las exigencias, ¿sí? Pero el punto de llegada es fabuloso y ese es entonces lo que nosotros vamos a ver. Y aquí entonces, para empezar un poquito nuestro aterrizaje, ¿verdad? Y eventualmente, si hubiese por allí alguna intervención, bueno, pues será bienvenida, ¿sí? El hecho de decir cuál es la meta de la vida espiritual. La meta de la vida espiritual es vivir lo que Dios quiere porque yo también lo quiero, vamos a decir, ¿sí? Es decir, porque cuando es por miedo al castigo, el procedimiento es lo que Dios me pide, yo no lo haría, no lo comparto, pero pues si no lo hago me castigan, no, pues mejor sí lo hago, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces lo hago sin compartir la valoración que Dios hace, ¿sí? Entonces, el gran reto es ese, por eso les recordé esta poesía, ¿no? Que es el amor de Dios incondicional. Les cito otros ejemplos. San Francisco de Sales, cuando su papá no quería que fuera sacerdote, ¿verdad? Él fue finalmente obispo, es el santo de la bondad, de la dulzura, San Francisco de Sales. Bueno, él de jovencillo, pues su papá lo metió a estudiar leyes, pero él se puso a estudiar teología, ¿verdad? Por ahí. En ese tiempo estaba mucho la discusión sobre la famosa predestinación, ¿sí? Es decir, había opiniones teológicas que decían que como Dios ya lo sabe todo, entonces Dios ya sabe quién se va a condenar y por lo tanto si tú te vas a condenar, pues te vas a condenar, o sea, estás predestinado, ¿no? Y otra corriente que decía, no, depende un poco de la libertad, ¿sí? Era bien tremendo el asunto. San Francisco de Sales, que era un jovencito, se asusta, se angustia y llega un momento en el que él está seguro de que está predestinado para el infierno. Y entra en una tremendísima crisis. ¿Y saben cómo resolvió la crisis? Bueno, a un cierto punto se pone frente a Dios y le dice, Señor, si durante toda la eternidad no te voy a poder amar porque en el infierno no se puede amar, si durante toda la eternidad no te voy a poder amar, ahora que sí puedo, porque te voy a amar con todo mi corazón. Este es un acto de amor puro, completamente gratuito, ¿sí? Dice, Dios, te amo a ti porque, por ti mismo, o sea, lo que luego tú me des no cuenta, ¿sí? Entonces, y claro que cuando San Francisco de Sales hace ese acto de amor a Dios, pues él se alivia de la ansiedad y de la creencia, ¿verdad? Pero no es una casualidad que sea el autor del amor, de la dulzura, ¿sí? Y aquí es entonces donde nosotros podríamos decir la mejor forma de conocer la esencia de Dios, que es el amor, es aprender a amar. Esa es la mejor forma, ¿sí? Aquí hay una lógica. Si yo no aprendo a amar es porque no me interesó, ¿sí? O si me hubiera interesado y sobre todo mucho, pues claro que lo aprendo, ¿verdad? Y pago cualquier precio, ¿sí? Y cuando entonces aprendo a amar porque me interesa en sí mismo y atiendo a Dios, entonces mi búsqueda de Dios es, ¿cómo decir? No es por miedo. Amo al amor. Amar al amor quiere decir que yo deseo aprender el amor con todas mis ganas. Eso sería, ¿sí? Si no, por ejemplo, si no lo aprendo, es que me interesó más otra cosa. Es decir, no hubo suficiente interés, no hubo suficiente voluntad, ¿sí?
Y es aquí entonces donde vamos a encontrar, aunque lo vamos a desglosar un poquito más adelante, la dicha de amar. No de ser amados, ¿sí? La dicha de amar. En alguna ocasión, en alguna reflexión, que a lo mejor más adelante se pudiera repetir por aquí, o vemos, ¿no? En alguna ocasión por ahí decía, el amor es sanador, pero bueno, es sanador de dos formas. Pues si lo aman a uno, pues en general, pues que lo amen a uno, pues puede ser sanador, a menos que yo esté con las uñas así ni eso, ¿verdad? Pero bueno, si alguien me ama, puede ser que me produzca pues algo de sanación. Pero si yo soy el que amo, la sanación es segura, porque yo no puedo amar sin estar sano. Vean ustedes, si mi mente está enferma, ya sea por inmadura o ya sea por traumas, pues se me van a interferir las inmadureces, las creencias falsas e infantiles o mis traumas. Si mi memoria no está sana, no puedo amar. Ya lo comenté ahorita con los traumas, ¿verdad? Y por lo tanto, mi voluntad va a ser muy difícil que quiera cosas que ni siquiera percibo, ¿no? Que ni siquiera entiendo, ¿sí? Y entonces, vendría esta cuestión, sí, el hecho de que la sanación de la voluntad en el proceso de vida espiritual lo podría sintetizar de la siguiente manera. Mi voluntad estará sana y saludable cuando elija lo que realmente vale. Si mi voluntad elige lo que no vale, yo digo, pues, ¿qué voluntad es esta? O sea, decir que es una voluntad sana está muy difícil. Y por esta razón, precisamente por esta razón, viene el fruto del Espíritu que se llama alegría. Si hablamos de humildad, igualmente, una persona camina hacia la humildad cuando su interés es por la verdad, ¿sí? Y dejar de lado todo aquello que es ficticio, aparente, la verdad. Y sobre todo la verdad sobre uno mismo. Por eso es por lo que el humilde camina tan ligerito, porque es muy consciente de la verdad. Voy a hacer una aplicación que ya de alguna manera se deriva, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien no me valora y yo permanezco sereno, pues es un acto de humildad, ¿verdad? Siempre y cuando la serenidad sea genuina y siempre que pues mi actitud sencilla, que no me interesó que me pusieran, no sé, en un pedestal o lo que sea, sino que si lo reconocen bien y si no, no, pues tranquilo sigo y me sigo dando, ¿verdad? Pues esto es gracias a la búsqueda de la verdad. Porque esa persona está haciendo lo que hace porque es muy valioso y sabe que la fama que le pongan, eso es muy secundaria. Esa es la puritita verdad. Y lo capta tan claramente que le da su peso a todas las cosas, tranquilamente, ¿sí? Cuando en cambio yo me enojo, me molesto, me siento porque no me reconocieron, yo le estoy dando un peso que no tiene al reconocimiento de los otros, ¿sí? O pongo otro ejemplo. Hay personas muy generosas, pero muy enojadas con los no generosos. Dicen, sí, ¿verdad? Miren, yo acá haciendo todo y ustedes ahí todos comodotes, ¿verdad? Sí, con enojo. Ese enojo puede reflejar que en el fondo cree que los comodotes están mejor, ¿sí? Por eso se enoja, ¿verdad? Es injusto. Yo acá que soy tan buena persona, pero es peor ser buena persona. Ustedes están en una situación mejor por flojonazos, ¿sí? En cambio aquí la grande prueba es, no, momento, si yo soy generoso es porque yo considero que ese es un grande valor. Y si veo otros que no son generosos, ninguna envidia. No quiero estar en su lugar. Pues hombre, los valores están bien claritos aquí, ¿sí? Sí, lo que yo valoro, ¿sí? No es tan sencillo, ¿verdad? Hay muchos piquitos por allí, muchas cositas, ¿no? Que están por allí. Y por eso es por lo que se requiere este proceso que hemos ahorita, hasta el día de hoy, pues un poquito clasificado en tres facultades humanas, ¿sí? Tres sí, capacidades humanas. La mental, la de la memoria y la de la voluntad, ¿sí?
Entonces, tenemos ahorita ya, vamos a decir así, la base de lo que podríamos llamar el desarrollo de la vida espiritual. ¿Sí? Ya nos quedan 2 días más y bueno, ya iremos tocando temas que nos vayan llevando a visualizar un poquito cuál es nuestra meta y por qué esa meta es tan plena, tan exuberante y tan alegre. No es la alegría de facilita del que está riéndose, ni mucho menos, ¿sí? Es una alegría profunda. Bueno, muy bien. Bueno, ya nos tomamos aquí 50 minutitos y yo me detengo ahora, a menos que así en forma espontánea hubiese alguna intervención, ¿verdad? No sé si hay por ahí alguna y si no, pues nos disponemos también para el día de mañana. Si alguien tiene alguna pregunta aquí en la sala, en Facebook solamente tenemos saludos, padre. Se los voy a decir antes de las preguntas, nada más para pasar a las preguntas. Sonia Mesa Chávez dice buenas tardes, padre Octavio. Gabriela Alcalá dice buenas tardes. Carlos Quiroz dice saludos, padre, desde Guadalajara. Susana Nuno le manda saludos. Y Sonia Mesa dice muy interesante, muchas gracias, padre Octavio. Gracias, muy amables, gracias. ¿Alguien de los Saludos. presentes tiene algún comentario, alguna pregunta? Tranquilamente, no es necesario. Más bien era por si acaso hubiera alguna por allí. Yo creo que, yo sí quisiera hacer un comentario, padre. O sea, yo creo que algo que a mí me mueve mucho de lo que perfecto. usted dice es el hecho de que a veces tenemos nuestros valores sentados sobre arena, más bien, no sobre piedra, porque realmente, o sea, como usted dice, nos comparamos con los que no hacen lo que nosotros hacemos y decimos, ay, sí, o sea, como usted dice, y realmente no disfrutamos, o sea, ni disfrutamos lo que hacemos, ni disfrutamos cuando no lo hacemos. O sea, lamentablemente creo que nuestro enfoque, como usted dice, a veces perdemos el interés por lo bueno. Y si realmente amamos a Dios, pues tendríamos que ser como los enamorados de estar viendo lo que Él quiere para nosotros, de escuchar lo que Él quiere para nosotros y saber qué es lo que quiere para nosotros. Así es, claro. Ofelia Castellanos dice, ¿cómo enfocar el interés en algo que no conocemos? Claro, esta es una de las cosas que de alguna forma quienes han hecho un camino lo señalan, ¿sí? ¿Cómo me puedo interesar por algo que no conozco? Yo diría que me interesara por lo que ahora conozco. Hay una cosa importante que no hemos señalado. Cuando hay interés por algo, ¿qué sucede? Que cuando yo lo alcanzo, yo ya tengo nuevas herramientas, ¿sí? Ya conozco más cosas, ya puedo más cosas, ¿verdad? Y cuando yo ya me habilité más, vamos a decir así, yo tengo más perspectiva o veo más adelante, ¿sí? Lo que antes no conocía, ¿sí? Es decir, la forma para poder ir descubriendo lo que ahora no conozco es ir creciendo en aquello que sí conozco, ¿sí? Ese sería fundamentalmente. Y diría que lo contrario sería no pretender dar saltos, ¿sí? O sea, yo no puedo así, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también es muy cierto que a veces cuando uno quiere alcanzar una meta que todavía uno no conoce, pero medio la vislumbra, medio la ve en otros, por ejemplo, claro que es como un salto al vacío. Un poquito el día de mañana vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Adelanto un poquito. Si ustedes se dan cuenta, en las 3 facultades que vimos, la mente, la memoria y la voluntad, está siempre de por medio un futuro, ¿sí? Es decir, si yo tengo un pensamiento mágico y quiero tener un pensamiento adulto, pues todavía no lo tengo, es una meta a futuro, ¿sí? Lo mismo la memoria procedimental, ¿sí? Es decir, que es una cosita importantísima. Si yo no tengo una perspectiva de futuro, en términos teológicos se llama esperanza. No sé si alguna de ustedes se llama aquí esperanza, ¿verdad? Pero bueno, también esto se llama esperanza, ¿sí? Que es una virtud teologal, ¿sí? Y la esperanza tiene que ver mucho con esto que nos pregunta Ofelia, ¿sí? Es el hecho de decir, pues no conozco mucho, medio tengo algunos puntos de referencia,
tengo una cierta seguridad de que vale la pena y me lanzo, ¿sí? Un poquito, ¿sí? Y esto es precisamente una de las cosas que hacen que mucha gente no se lance o no desarrolle, sí, exactamente porque tiene un poquito de lanzarse al vacío. Y es lo que llama San Juan de la Cruz noche, ¿sí? La noche del sentido, noche de la purificación. Lo vamos a tratar de decir en términos también con un lenguaje de ahora, con las ciencias humanas y cosas por el estilo, ¿sí? Eso es lo que diría como comentario a esta pregunta y muchos saludos a Ofelia. Yoli Guajardo dice muchas gracias, sumamente interesante, Dios nos lo cuide. Yoli está aquí en la sala, padre. Y Lupita del Toro dice saludos, padre, muchas gracias por su enseñanza. Pues gracias a ustedes, gracias, que sigan felices y bueno, pues muy amables, ¿sí? Medio como que la imagen se está medio paralizando por allí, la conexión se hizo medio débil. Ofelia Castellanos dice gracias por la plática y por la respuesta, padre. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? No, muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues muchísimas Bueno, gracias. pues entonces por hoy terminamos, ¿sí? Mañana Mañana si a no me las equivoco, 6. también a las 6, ¿sí? Mañana los esperamos a las 6 y recuerden, ahorita estamos teniendo algunos problemas con el internet, está un poquito lento, por lo tanto los videos en YouTube probablemente quedan esta noche los dos, o sea, el de ayer y el de hoy, si no, mañana ya de seguro los tenemos en YouTube. Los vamos a estar publicando en nuestra página de Facebook cuando ya estén listos, por si se perdieron alguna de nuestras pláticas o por si quieren volverla a escuchar, pues con mucho gusto. Y si tienen alguna pregunta en el Inter, entre plática y plática nos la pueden hacer y yo se la hago al padre o se la hacemos al padre antes de que empiece la plática. Muchísimas gracias, padre, por todo. Gracias. Parece que hay problema de conexión, ¿verdad? Bueno, Sí, vamos a ver si se mejora. Bueno, gracias a todos. Que pasen buena tarde. Gracias, que pasen buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias, padre. A ustedes, gracias.